Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén todas y todos bien. Eh, Vamos a arrancar hoy un poco la última clase de este especial y esperemos que por única vez cuatrimestre. Hoy vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. La semana que viene, a ver que no me equivoque, si la semana que viene la tenemos, digamos, libre. Y la próxima semana vamos a hacer una clase de consultas, comentarios, análisis, dudas, todo lo que ustedes quieran por Zoom. Yo después voy a mandar dentro del Classroom para que ustedes más o menos comenten y a modo de encuesta en realidad para ver si prefieren mantener esa clase el día y el horario en que cursamos o si prefieren que sea un día más tarde. Me parece que para todos va a ser mejor más tarde, así que voy a poner esa opción de que sea tipo 6, 7 de la tarde y que no dure más de una hora, una hora y media con toda la furia el encuentro virtual que tengamos, donde además voy a dar la consigna del trabajo práctico para que también ya lo puedan empezar a elaborar digamos que el trabajo práctico no va a tener fecha de entrega, o sea, la fecha de entrega sería cuando termine la cursada. Piensen que no va a ser obligatorio, pero que sí es importante que lo hagan porque eso cuando nos tengamos que sentar a rendir el final, eso lo podemos utilizar como, o sea, podrían presentar eso a modo de defensa y no tenemos que tomar un final clásico, pensando en que no va a haber retorno a las aulas, porque si no el final sería de otra manera. Bien, lo que tiene que ver con el tema de hoy, antes que nada también otra cosa, vi que muchos estuvieron y estuve leyendo todos los comentarios que hicieron, las participaciones. Me alegra porque es una gran mayoría que está casi al día o clase a clase con los temas. Eso está buenísimo, sé del esfuerzo que significa, así que me pone muy contento y la verdad que cuando leo los comentarios me gratifica mucho que lo puedan ir haciendo. Los que vienen más atrasados, bueno, se irán poniendo al día de a poco, no hay apuro. Segunda Guerra Mundial. Entonces, en el Classroom, miro acá para no olvidarme de nada, pero tengo acá, van a tener los materiales, como subimos siempre, hay un texto general de lo que es toda la Segunda Guerra Mundial, las etapas, los quienes participan, cómo se conforma. Un cuadro, que quizás es el primero que les recomiendo ver, que es justamente, digamos, lo que sintetiza la Segunda Guerra Mundial en causas, consecuencias, aliados, y pensemos que va a comenzar la Segunda Guerra Mundial y el final, el cierre, va a ser la Guerra Fría. Pero eso voy a hablar ahora cuando hable de la Segunda Guerra Mundial. Y después van a tener dos artículos, uno que escribí yo hace unos años para lo que fue el final de la Segunda Guerra Mundial desde, digamos, la fecha que toman los soviéticos, porque para ellos no es la Segunda Guerra Mundial, sino que es la guerra patria, ¿sí? En significado. La idea de ese artículo es romper un poco la visión occidental que nosotros tenemos de la Segunda Guerra Mundial, pero eso lo voy a hablar ahora digamos, en la síntesis de la clase. Y después hay otro texto también que escribió José Pablo Feynman, a quien hemos visto en algunos documentales que les mandé. En este caso es un artículo que escribió hace muy poco tiempo, en mayo, a fines de mayo, y el artículo es ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Sí, también es una mirada, digamos, desde el otro lado a la que estamos acostumbrados. Haciendo hincapié en esto, la Segunda Guerra Mundial, bueno, va a ser un parteaguas de la historia, es digamos lo que cierra la primera parte de lo que es el siglo XX, lo que cierra el periodo de entreguerras que había comenzado en 1914. Nos vamos a encontrar, habíamos visto la crisis económica, el fascismo, el nazismo, bueno, eso termine implosionando o explotando en lo que es el marco de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, con un Hitler totalmente demente que lo que quiere es conquistar el mundo. Italia va a ser su gran aliado, del otro lado va a ser Japón.
digamos que la alianza en primera instancia va a estar conformada por Europa, por los países de Europa Occidental, principalmente Francia e Inglaterra. Estados Unidos, al igual que en la Primera Guerra, va a esperar un poquito para entrar. La excusa de ingresar en esa guerra va a ser el bombardeo a Pearl Harbor. Siempre pensemos que Estados Unidos va a manejar sus intereses. Va a ser el único país que participa, digamos, de los poderosos en la Segunda Guerra Mundial, que no va a tener ninguna consecuencia económica en su propio territorio. El resto quedó devastado. Así que piensen desde dónde después se va a parar el marco de la Guerra Fría, que es lo que vamos a ver después de la después del receso. Y el otro rol importante, muchas veces se cuestiona y se analiza, es el rol de la Unión Soviética y lo que hace Stalin en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Y es interesante destacar, porque lo que hace Stalin muchas veces acusa a la Unión Soviética de ser aliada a Alemania en el comienzo y demás. Bueno, el famoso pacto Molotov-Ribbentrop que firman Alemania y la Unión Soviética, sí, la Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin, el objetivo de Stalin, de la Unión Soviética, era claro. Sabían cuál era el pensamiento de Hitler, sabían que Hitler era anticomunista, sabían que Hitler quería Polonia y Ucrania, ¿sí? Pero también sabían que necesitaban un tiempo más para prepararse para ese enfrentamiento y necesitaban que Alemania avance hacia Occidente y no hacia Oriente, sino que venga después hacia Oriente. Entonces, con el objetivo de ganar tiempo, Stalin firma ese pacto que después Hitler lo termina rompiendo, porque una vez que logra instalarse en Europa Occidental, principalmente en Francia y en Inglaterra, avanza hacia Oriente. Entonces va a avanzar sobre Ucrania, va a avanzar sobre Polonia, va a romper ese pacto y ahí los soviéticos iban a estar medianamente preparados y listos. Pensemos que la Unión Soviética va a quedar totalmente devastada, por lo menos la parte europea de la Unión Soviética va a quedar totalmente devastada. Esto reconocido por los propios norteamericanos después de la Segunda Guerra y en el marco ya de lo que va a ser el comienzo de la Guerra Fría. Van a tener ahí en el cuadro de la cantidad de gente y de víctimas que tuvo la Segunda Guerra, va a ser el país con más fallecimientos del conflicto. Se van a sorprender cuando vean ese listado de muertos que hay de cada uno de los países. Y esto es lo importante de mencionar, ¿sí? Porque nosotros estamos acostumbrados muchas veces a ver la Segunda Guerra Mundial desde una mirada occidental, donde Estados Unidos siempre llega, instala la bandera y se da como el gran triunfador. Inclusive seguramente es más conocido el desembarco de Normandía que las batallas de Stalingrado y de Leningrado que se dan en la Unión Soviética. La resistencia que hay en la Unión Soviética es impresionante. Cuando vamos al trabajo práctico vamos a tomar algunas películas que tienen que ver justamente con ese tema y con la mirada soviética de lo que fue el conflicto. Después en el medio está el tema del Holocausto. A mí ya hace algunos años es como que las imágenes del Holocausto me parece que ya no son necesarias volver a mostrarlas. Son terribles y me parece que hay que empezar a analizar, a ver este conflicto desde otro lado. Inclusive algunos historiadores también y politólogos lo plantean un poco así, y no tanto desde el amarillismo de lo que significaron los campos de concentración. Porque inclusive esos campos de concentración nos vamos a encontrar en la segunda parte del año que los propios países europeos e inclusive Estados Unidos los tomaron después para someter a otras poblaciones. Por ejemplo, los franceses van a someter a los argelinos, ya estamos hablando cuando los argelinos se levanten en contra de Francia, que vienen a independizarse, y van a aplicar esos métodos de tortura. Lo mismo van a hacer los norteamericanos. Ahí vamos a tener dos grandes escuelas que son las que van a aplicar el terrorismo de Estado acá en América, que es la escuela francesa, a la que se mencionó antes, y la escuela de las Américas en Panamá, que es la que enseña justamente los métodos de tortura que se van a aplicar, por ejemplo, en la dictadura cívico-militar acá en Argentina. Entonces, me parece que es muy frívolo mostrar esas imágenes, son elocuentes, son reales, pero si es al que les interesa lo puede ir a buscar. Lo cierto es que
también en esa mirada occidental que nosotros tenemos parece que la Segunda Guerra Mundial se liga solamente al Holocausto, y tampoco es así. Fue una persecución muy grande, donde murieron alrededor de 6 millones de judíos. Ese era el claro objetivo también de Hitler, ¿sí? Porque el mal para los alemanes, eso lo vimos con el nazismo, era la religión judía, entonces se encargó de masacrarlos directamente. Y ahí viene la aparición de los campos de concentración, los famosos guetos, los campos de concentración, aparece la cámara de gas y diferentes métodos de tortura, ¿sí? Entonces eso también es parte de esa Segunda Guerra Mundial, y un montón de historias que se dieron a partir de ese holocausto. Quizás el más representativo es el levantamiento del gueto de Varsovia, ¿sí? Un levantamiento una resistencia que hubo en Polonia muy fuerte, y la otra quizás más conocida también es la historia de Ana Frank y su familia en Ámsterdam, donde pasaron muchos días en un sótano y donde finalmente fueron atrapados y asesinados. El padre se salvó y logró publicar la historia, por suerte, para que conozcamos lo que fue ese famoso diario en donde ella relataba día a día lo que iba pasando. Yo siempre pienso, desde que anunciaron que acá iba a haber una cuarentena y que no se podía salir, entre comillas, porque a comprar podíamos, bueno, solamente remitirme a esa pequeña y gran historia que se repite por millones, donde y pasó acá durante la dictadura y en gran parte de América, donde no podían salir directamente de un pozo. Entonces a veces nosotros nos quejamos desde un lugar muy diferente. Entonces bueno, digamos que esta clase, junto con la que tuvimos de la Revolución Rusa, son dos clases en las cuales el no tener el aula se nota y mucho, porque son clases donde se puede dar un amplio debate, un amplio análisis de lo que es justamente, o de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Algunos siguen inclusive sosteniendo que no terminó la Segunda Guerra Mundial, que la Guerra Fría es una continuidad de la Segunda Guerra Mundial y que hasta hoy en día esas fuerzas se siguen dirimiendo. Son diferentes posturas, diferentes miradas, que son siempre interesantes de tener en cuenta. Bueno, hasta acá, porque ya vamos más de los 10 minutos y no quiero ser tan extenso, después descargarlo y mirar el video tampoco es muy divertido. Así que voy a estar mandando la clase, y voy a estar mandando también la consulta para el horario de la clase virtual por Zoom o por Meet que vayamos a tener la semana que viene, no la otra, ¿sí? Que es la que cierra el primer cuatrimestre y donde voy a dejar las consignas del trabajo práctico. Les mando un saludo grande y cuídense mucho.